su vida. El Señor les bendiga, amados hermanos, precioso pueblo de Dios. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre agradecidos por la oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos nuevamente, aunque sea por estos medios, ¿verdad? Nos hace falta a todos el convivio, nos hace falta el abrazo, nos hace falta el reunirnos como pueblo de Dios, el comer juntos, el calor de familia, pero esto no está siendo fácil para nadie, pero son procesos que Dios nos está permitiendo pasar y siempre hay que sacarle lo mejor a lo que Dios permite que pasemos. Así que es el deseo de nuestro corazón que se encuentren bien. Hermanos, necesitamos continuar adelante. La carrera no la hemos terminado. Sabemos que el Señor está con nosotros. No son tiempos fáciles, pero con nosotros está aquel que es nuestro ayudador para darnos la fortaleza, darnos de su gracia cada día para poder vencer los retos, los desafíos que tenemos por delante. Así que doy gracias a Dios nuevamente también al pastor que me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios, que me da la confianza de poder traer hasta ustedes una palabra de bendición. Y es el deseo de mi corazón que sea de edificación, que sea de provecho a su vida. Y quiero comenzar, hermanos, compartiendo un tema. El tema que quiero compartir es el precio de seguir a Cristo. Le he puesto este título. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes en este día. Antes de que el Señor lleve la palabra a ustedes, el Señor ya la trajo a mi corazón también. Estamos aprendiendo juntos. Estamos creciendo juntos, estamos siendo moldeados por la mano de Dios, pero lo importante aquí es permitir que Dios continúe perfeccionando esa obra, ¿verdad? Abrir el corazón para que nuestro Señor Jesucristo continúe perfeccionando la obra que Él ha comenzado con cada uno de nosotros. Así que sin tomar más tiempo, voy a comenzar haciendo una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y le pido ahí donde usted se encuentra que me apoye a hacer esa oración y que podamos recibir bendición juntos de parte de Dios. Bendito Dios del cielo y de la tierra, doy gracias por este tiempo y por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra con tu pueblo. Con ese pueblo, Señor, que tiene tanto valor delante de tus ojos. Señor, pongo en tus manos este tiempo y pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. Una vez más, yo reconozco que no tengo nada para dar si no fuere dado de lo alto, Señor. Es tu Espíritu el que hace la diferencia. Es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el que vivifica la palabra dentro de nuestros corazones, esa palabra que es espada de dos filos. Pongo en tus manos, Señor, mi boca, mi mente, mi corazón. Aparta toda palabra vana, toda palabra ociosa, Señor, quítala de mi boca y de mi corazón y permítenos ser edificados, Señor, en esta tarde. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Permite que tu palabra nos aliente, nos instruya, nos fortalezca, Padre, que tu palabra nos guíe, porque al final de cuentas tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a tu camino, Señor Jesucristo. Quita toda distracción de nuestra mente, quita todo estorbo, Padre bendito, toda barrera, todo obstáculo, y que haya libertad, Padre bendito, en cada hogar, en cada familia, Señor, que tu palabra llegue, Señor Jesucristo, y haga esa obra para lo cual es enviada a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús se ha hecho.
Amén y amén. El precio de seguir a Cristo. Quiero esta predicación centrarla en Lucas 14, 25 hasta el versículo 33. Nos vamos a estar centrando en estas escrituras y vamos a comenzar leyendo Lucas 14, 25 y 26. La palabra del Señor dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En estos últimos tiempos, amados hermanos, se ha dado a conocer a la gente, a las multitudes, un evangelio demasiado fácil, un evangelio demasiado cómodo, un evangelio demasiado ligero, un evangelio demasiado liviano. Cualquier persona en estos días se hace llamar cristiano, sin importar cómo viva, sin importar la condición de su corazón, sin importar cómo se conduzca. Y casi básicamente se centra en una oración de fe. Que esto consiste en reconocer el sacrificio de Cristo, en abrir el corazón y decir: Señor, te recibo, creo en ese sacrificio, te recibo en mi corazón y Señor, te entrego mi vida. Y básicamente se centra en aquello. Una vez que le entregaste tu vida al Señor, no te preocupes por lo demás. Se está predicando de un evangelio de la gracia, que no hay nada que podamos nosotros añadir a la salvación, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, y eso es una gran verdad. El Señor Jesucristo hizo la obra y la hizo perfecta en la cruz del Calvario. No podemos añadirle ni quitarle nosotros. Y todo inicia ciertamente con una oración, con un reconocimiento del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Comienza con ese reconocimiento, pero también con un arrepentimiento genuino del corazón. Cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre, de la mujer, y un reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, allí se abre la puerta. Allí comienza un proceso, comienza el inicio de una carrera, comienza el inicio de un proceso de desarrollo de carácter, de conducta. Ahí comienza una renovación, el principio de una renovación de mente y de un construir una vida en Cristo Jesús. A mí la palabra de Dios me enseña que Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario y abrió la puerta para nosotros. El velo se rompió. Él vino y abrió camino para que yo pueda entrar al trono de la gracia de Dios. Pero también me enseña que hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Lo que hemos leído en Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él. ¿Iban con quién? Iban con Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Y sabe por qué lo seguían? Lo seguían por los milagros que hacía. Lo seguían por las sanidades que hacía. Seguían a Jesús por los demonios que echaba fuera. Seguían a Jesús porque les alimentaba el vientre también, ¿verdad? ¿Cuántas veces no les dio de comer? Pero una vez que esa gente recibían los beneficios, se retiraban. Recibían lo de Cristo.
recibían lo que Jesús tenía para darles, pero sus corazones no estaban con Cristo. Solamente un pequeño remanente le seguía. Y aquí el Señor, conociendo los corazones, porque el Señor todo lo conoce, el Señor sabía quién le seguía de corazón y quién no. Quién le seguía por lo que recibía y quién le seguía por quién era Él. Y conociendo los corazones Él, porque el Señor Jesucristo conoce todo. Déjeme decirle que el único que conoce la profundidad del corazón del hombre es Jesucristo. Yo puedo pasar toda mi vida con una persona a mi lado, 20, 30, 40, 50 años, y la intimidad de mi corazón, la verdadera intimidad de mi corazón, solamente Cristo la conoce. El Señor me conoce por dentro y por fuera. Nadie le conoce verdaderamente la intimidad, la profundidad del corazón del hombre, de la mujer. Solamente Cristo la conoce, solamente Dios conoce quiénes somos en la intimidad, en la profundidad de nuestro espíritu. Entonces el Señor, que conoce todas las cosas, conocía la condición del corazón. Y Él les habla estas palabras y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el Señor les decía: ¿quieren seguirme? ¿Ustedes verdaderamente me quieren seguir? Porque aquí dice que las multitudes iban tras Él, lo seguían. Pero el Señor les habla y les dice: ¿quieren seguir mis pisadas? Y les habla más allá de seguir literalmente sus pisadas, porque mujeres tenían sus hogares, esposos que atender, hijos que atender, pero les habla en la profundidad de su corazón, de su espíritu. ¿Quieren conocer el camino? ¿Quieren conocer mi camino? ¿Quieren seguir mis pisadas? Yo les voy a enseñar el camino. Si no aborreces a tu padre, si no aborreces a tu madre, a tu mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Pero aquí como que la palabra se contradice, como que si no aborrezco. Si el Señor nos manda a amar, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que honremos a nuestro padre, que honremos a nuestra madre. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que a los varones que amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué no nos habla el Señor como familia de edificar en Cristo el hogar, la familia, los hijos? ¿Cómo está esto? El Señor aquí nos está hablando en un sentido figurado. En otras palabras, lo que Él nos está diciendo: si tú proteges tu relación con alguien más antes que Cristo, no puedes ser mi discípulo. Si tú cuidas, amas, proteges más una relación en tu vida antes que Cristo, no puedes ser mi discípulo. La fidelidad, el amor, amados hermanos, amado pueblo de Dios, la fidelidad del Hijo de Dios, la fidelidad que un hijo de Dios tiene por Cristo será probado. Y será probado con lo que más amas. ¿Y qué es lo que más amas? Pues lo que más uno ama, hermanos, es la familia, ¿verdad? El esposo, la esposa, los hijos, los padres. La familia es lo más valioso. Entonces, el Señor lo compara con la familia. Cuando hay una verdadera convicción, una verdadera conversión en el corazón de una persona, hermanos amados, nosotros no podemos ser los mismos. Segunda de Corintios 5:19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva mujer, un nuevo hombre. Entonces, cuando verdaderamente
hay una conversión genuina en el corazón de aquel que es llamado, hermanos, tu vida no va a ser la misma. Tu vida da un giro de 180 grados. Y la mayoría de las personas no podrán entender esa nueva relación que tienes con Cristo. Te juzgarán de loco. Y te juzgarán primeramente en tu propia casa. En la misma casa te mirarán como un desconocido, como una desconocida. ¿Por qué? Porque tu lenguaje cambia, tus pensamientos cambian, tus acciones cambian, tus prioridades cambian, tu manera de dirigirte comienza a cambiar y Cristo comienza a hacer cambios y cambios y cambios en tu vida. Y esos cambios comienzan a producir enfrentamientos en la familia, comienzan a producir enemistades en la familia, comienza a producir distanciamientos entre padres, hijos, esposo, esposa, burlas, amenazas. Hermanos, y aún divorcios. ¿Cuántos divorcios? O sigues a tu Jesús, o te vas detrás de tu Jesús, o te quedas conmigo. Escoge a quién seguir. Y hay decisiones que se tienen que tomar. Hermano, lo que les estoy hablando es algo real. Padres que te dicen, ¿sabes qué? Vas a seguir a tu Cristo. Yo dejo de ser tu padre, yo dejo de ser tu madre. Amistades cercanas, rompimiento de amistades. ¿Cómo que te hiciste cristiano? ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada con eso. O le jalas para allá o le jalas para acá. Determinación de seguir a Cristo comienza en la misma casa, en la misma familia. Entonces, en el camino, en la misericordia de Dios, Dios obra. Y cuando nosotros perseveramos, y si alguien sabe lo que se ama a la familia, es el Señor. Él sabe lo que más nos duele en la familia. Hay cosas que amamos entrañablemente y Dios lo conoce, pero nos va a permitir pasar por un periodo de elección y de proteger mi relación con Cristo. Y en el camino Dios obra. En el camino, cuando nosotros perseveramos, ¿verdad? Y ponemos a Dios en primer lugar, como a muchos de nosotros nos ha tocado. A mí me tocó convertirme primero en mi hogar. Y cuando le damos ese lugar de prioridad al Señor en nuestro corazón, Dios comienza a obrar. Pasa el tiempo y vamos viendo cómo uno se convierte y cómo el otro es tocado y cómo el otro es alcanzado y cómo el otro es atraído a los pies de Cristo. Porque por un testimonio que se ha guardado, porque no son meramente palabras, pero es un estilo de vida genuino, verdadero, un caminar con Cristo. Y aquello al final de cuentas atrae el corazón de aquellos que nos miran a los pies de Jesucristo. Entonces el verdadero cristiano protegerá su relación con Cristo. Continúa hablando en Lucas 14, 26 y dice, y aún también, si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esto está pesado. Estas son palabras duras, palabras claras. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguir a Cristo no es fácil. Hay un precio por seguir a Cristo. Si no aborreces tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Hermano, esto a mí no me habla de un evangelio cómodo. Esto a mí no me habla de un cristianismo pasivo, tranquilón y descuidado. Esto a mí me habla de muerte. Esto a mí me habla de dolor. Conquistar nuestra propia tierra, la tierra de nuestro corazón, es un arduo trabajo. Hay lágrimas, hay dolor, hay esfuerzo. Tiene que haber una determinación por Cristo, porque si no es demasiado difícil
someter esta carne a la voluntad de Cristo. Entonces, hay una guerra carnal, primeramente carnal y luego espiritual, que todo hijo de Dios tendrá que librar. Y Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos habla claramente, nos da una orden. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y ahí hay un porqué. ¿Por qué nos dan estas directrices? ¿Por qué nos dan estas instrucciones? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, ¿qué usted quiere? ¿Qué yo quiero? Hermano, yo he comenzado mi carrera en Cristo, la comencé hace 30 años. Y soy media chillona y me perdona. Pero cuando pienso en la forma en cómo Dios me llamó, mi corazón se regocija. El Señor me llamó hace 30 años. Y hermanos, hay una lucha. Hay una lucha espiritual que se opone a lo de Dios. El Señor me llamó hace 30 años. ¿Y cuál es el deseo de mi corazón? ¿Qué yo quiero? Yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero terminar la carrera a la cual Dios me ha llamado. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero terminar mis días en Cristo. Yo quiero, hermanos, que mi vida pueda dar frutos para la gloria de Dios. Yo quiero dejar un legado antes de irme de este mundo. Yo quiero permanecer en Cristo. Yo quiero que Dios me dé la gracia y el poder para traspasar cada montaña que se levanta. En 30 años han venido montañas, hemos tenido que escalar montañas, hemos tenido que pasar desiertos, hemos tenido que pasar desafíos de todo tipo. Y yo quiero terminar mi carrera. Y aquí el apóstol habla, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Son dos fuerzas contrarias. La carne quiere hacer su voluntad, el espíritu quiere hacer su voluntad, y es una lucha constante que se opone. La carne quiere tomar el control de la voluntad del hombre, y el espíritu quiere también seducir el corazón del hombre para llevarlo por el camino de Dios. Hay una lucha espiritual, hay un forcejeo espiritual. Cuando vamos a un gimnasio, hermano, el que quiera hacer músculo espiritual tendrá que agarrar pesas y tendrá que ejercitarse y tendrá que ir en contra de una fuerza contraria, levantar sus manos, sus brazos con dolor. Pero si no hay dolor y si no hay esfuerzo, no va a pasar nada. Sus músculos no van a ser fortalecidos. No va a poder obtener lo que quiere. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Yo creo que todos queremos seguir
servir a Cristo todos los días de nuestra vida, terminar nuestra carrera y terminarla en victoria. Entonces, tenemos que tener bien claro que hay una guerra que pelear, que hay una determinación en nuestro corazón que tomar. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no van a poder avanzar. ¿Por qué? Porque no van a poder crecer. ¿Por qué? Porque no van a poder vencer. Porque no van a poder conquistar. Porque no van a poder permanecer. Y anden en el Espíritu. ¿De qué se trata caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu no se trata meramente, hermanos, de hablar en lengua las 24 horas. No se trata de ataviarnos de cierta manera. Caminar en el Espíritu no se trata de decir gloria a Dios y aleluya las 24 horas del día. Caminar en el Espíritu se trata de una decisión y de una determinación por Cristo en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Déjeme decirle que las cosas que se avecinan sacudirán nuestra fe. La fe del cristiano, la fe del Hijo de Dios está siendo sacudida. Y nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos saber dónde estamos parados, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde dirigimos nuestros pasos, hacia dónde queremos ir. ¿De qué se trata caminar en el Espíritu? Se trata de fidelidad a Dios en medio de desafíos y de tentaciones. ¿Quién no pasará desafíos? ¿Quién no pasará tentaciones? La tentación allí está tocando a la puerta constantemente, tentación de todos tipos. Fidelidad a Dios. Se trata de caminar en justicia y en verdad, no de apariencias. Hermanos, Dios nos conoce por dentro y por fuera. ¿De qué se trata? Caminar en el Espíritu. Se trata de vivir una vida de perdón constante. ¿Por qué? Porque me van a ofender y porque voy a ofender. Me van a lastimar y voy a lastimar. Me van a herir y voy a herir. Y si no perdonamos a otros sus ofensas, el Señor no nos puede perdonar. Y la tierra donde Dios trabaja, donde el Espíritu de Dios se mueve, la tierra donde Dios mete las manos es nuestro corazón. Por esto nuestro corazón tiene que estar libre de ofensa. ¿Es fácil? No es fácil. Pero de eso se trata, caminar en el Espíritu. Por eso dijo el apóstol Pablo, mi carne la pongo en servidumbre. Someto, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre, porque es golpear la carne. La carne se duele, la carne no quiere doblegarse. La carne se resiste. ¿De qué se trata caminar en el Espíritu? Se trata de honrar a Dios detrás de las cortinas, detrás de esas puertas donde nadie nos mira, donde estamos a solas, que mira nuestros ojos, que escucha nuestros oídos, que habla nuestra boca. ¿Cómo me conduzco en ese lugar de trabajo donde nadie es cristiano? ¿En qué conversaciones participo? ¿Qué escucho en la radio cuando vengo de regreso manejando del trabajo? ¿Dónde pongo mi oído y mi corazón? Se trata de elegir la voluntad de Dios antes que mi propia voluntad. ¿De qué se trata caminar en el Espíritu? Se trata de quedar bien con Dios antes
que quedar bien con otra persona. Se trata, en pocas palabras, de amar lo que Dios ama, de aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y cómo? ¿Cómo logramos vivir una vida en el Espíritu? Amados hermanos, no hay atajos. No hay atajos. Solamente hay una forma. Y esa forma es, y vendrá de una búsqueda genuina de mi corazón, de una búsqueda por Cristo genuina de mi corazón, de sinceridad, de acercarme al trono de la gracia de Dios con sinceridad. ¿Cómo puedo lograr una vida en el Espíritu? Protegiendo, cuidando ese tiempo de intimidad con Dios. Es imposible poder caminar una vida en el Espíritu si yo no protejo ese tiempo con Dios. Si yo no busco un tiempo de intimidad con Dios, si yo no busco a Dios con sinceridad de corazón, verdaderamente de corazón, hermanos, no hay manera, es la única forma. Cuando nosotros lo estamos haciendo, cuando nosotros verdaderamente buscamos, hermano, aquello se va a hacer visible. Las obras del Espíritu de Dios se van a hacer visibles delante de los hombres. Pero necesitamos ser atraídos hacia Él. Necesitamos determinarnos por Dios. Hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Lucas 14:27. Una vez más, fíjese lo que dice esta palabra. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede. El que no lleva su cruz. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él ya llevó su cruz. Por ahí dicen, lleva la cruz de Cristo. No, hermano, lo llevó solo. Nosotros lo que hicimos fue ponerle tropezadero, hacerle más difícil la tarea. Jesucristo llevó la cruz y venció con poder. Fue rumbo al Calvario llevando esa cruz pesada. Y hizo la obra completa y ahora a nosotros nos toca llevar nuestra cruz. Y déjeme decirle que la carne nos hará la guerra todos los días de nuestra vida. Y tenemos que vivir con esa realidad. Llevar esta carne a donde no quiere. Hermanos, es una cruz pesada. No es fácil. Es una tarea difícil. El Espíritu te dice ayuna, pero la carne te dice y el cafecito con pan. De la mañana no te vas a aventar tu cafecito. La carne quiere café con pan en la mañana. El Espíritu nos dice perdona. Y usted lo que quiere es desgreñar a aquel que le ofendió, que le maltrató. El indio se nos quiere salir bien rápido. Porque hay una guerra espiritual que estamos peleando. Y hermanos, todos luchamos con nuestra carne, no importa los años que tengamos caminando en el Señor. Todos luchamos día tras día con diferentes situaciones en diferentes áreas. Por eso la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque no importan aquí los años en el Señor. Hermana, hermano, grandes siervos de Dios han caído. ¿Qué significa eso? Y nos entristece el corazón. Pero ¿qué es? Nos deja una enseñanza. ¿Qué si los grandes hombres de Dios, algunos de ellos les llegó a pasar una situación de esta? Hermano, esto a mí me dice que yo no me puedo confiar de los años que tengo, de quién soy, del liderazgo que ejerzo. Yo tengo que entender que yo no puedo en mis propias fuerzas pelear esta batalla. Yo tengo que entender que necesito la ayuda de Dios.
Yo tengo que entender que necesito correr a Cristo. Yo tengo que entender que solamente en Cristo todo es posible. Y aquí Romanos 8:15 reafirma esta palabra que estamos leyendo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay muerte. No hay vida, hay muerte. Y la palabra de Dios es, hermano, la palabra de Dios es directa. Perdóneme que no la diluya. La palabra la va a recibir el que verdaderamente quiera recibirla. Pero la palabra ya no son tiempos de ver de qué forma te lo digo, hermano. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Sí, por el Espíritu, no por mis fuerzas, no por todo lo que conozco, no por toda la Biblia que sé. Sí, por el Espíritu. Si aprendo a buscar el lugar secreto, si aprendo a depender de Dios, porque de Él va a venir la fuerza, la habilidad. De Él va a venir lo que yo necesito para poder vencer las opresiones de mi carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19-23. Manifiestas, o sea, son visibles, son las obras de la carne. Todo el mundo las puede mirar. Se refleja que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa. Porque hay otra lista bien grande, no solamente estas, pero es una lista similar a esta. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, los exhorto, les llamo la atención, escuchen. Como ya se los he dicho antes, se los vuelvo a repetir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No existe tal cosa como el evangelio de la gracia que se predica. Muchos están confiados de ese evangelio de la gracia. Puedes vivir hace días. Escuchaba a un cantante cristiano de mucho reconocimiento. Estaba predicando en una iglesia y miré un pequeño segmento que se resaltaba allí, diciéndole a la gente con tono de burla que había fanáticos que predicaban que cuidado con esto, cuidado con el pecado y cuidado con aquello, cuidado porque entonces no podías ser salvo, podías perder tu salvación. Y él decía estas palabras: si el Señor hizo la obra completa en la cruz del Calvario, no hay nada que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Entiende? Nosotros ya no podemos añadir nada. No son nuestras obras, son las obras de Cristo. Y ciertamente fue la obra de Cristo. Pero aquí el Señor nos habla en su palabra y nos está dando instrucciones a los cristianos. Estas palabras, estas instrucciones son para el pueblo de Dios, el cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, cómo conducirse, de qué apartarse, porque si no nos apartamos, no podemos heredar el reino de Dios. Dice, así que, hermanos, más vale cuidar nuestro camino en Cristo Jesús. Yo quiero ir a ese reino de los cielos y yo creo que usted también. Y aquí habla del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu dice es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que la necesitamos tanto en estos últimos días, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces,
Si le queremos tomar la temperatura a nuestro corazón, hermanos, ¿cómo andamos en nuestra carne? ¿Cómo anda nuestra carne? ¿Cómo anda nuestro espíritu? Pues aquí está el termómetro, hermanos, para medirnos la temperatura. ¿Cómo sé que estoy caminando en la carne? Pues hermanos, por las acciones, por los frutos que estoy dando, por las obras que estoy haciendo. ¿Y cómo sé que estoy caminando en el espíritu? Hermano, pues por los frutos, por los frutos. Cuando hay frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida, el Señor va a continuar añadiendo más y más y más revelación, sabiduría. Si yo aprendo a caminar en el Espíritu, si yo aprendo a dar lugar a Dios en mi vida, hermano, Dios añade más y más y más a sus hijos. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender a caminar en el Espíritu? Porque si nuestra carne es sometida al Espíritu, hermanos, Dios podrá hacer cualquier cosa con nosotros. Dios podrá llevarnos sin resistencia hacia donde Él quiere. Dios podrá hacer florecer la obra de sus manos en cada uno de nosotros. Dios podrá dar de comer a muchos a través de nuestras vidas. Lucas 14, del 27 al 30. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primeramente y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Y que ellos sigan. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amado pueblo de Dios, amados hermanos, que no se diga eso de nosotros. Yo creo que todos hemos visto construcciones, ¿verdad? Cuando se levantan ciertas edificaciones, edificios, casas, construcciones, y muchas veces aquella construcción se queda a medias. Y da tristeza, ¿verdad? Ver cómo a veces por años se quedó esa construcción a medias, no se pudo terminar. Algunos se burlan, otros señalan, otros critican, a otros les da tristeza. Mira, pobre familia, pobre hombre, no pudo terminar. Pero dice, ¿qué hombre no se sienta primero? El hombre prudente primero se sienta, calcula lo que va a necesitar, calcula los gastos y se asegura de tener todo lo necesario para comenzar a edificar y poder terminar esa construcción. Y en el caminar cristiano, amados hermanos, es lo mismo. Dios nos ha llamado a terminar esta carrera. La hemos comenzado, no la hemos terminado, pero es importante que como hombres, mujeres sabios de Dios nos sentemos, ¿verdad? Y revisemos si hay materia prima que nos hace falta para terminar esa construcción, para terminar esa carrera que estamos construyendo en Cristo Jesús. Y revisar qué me hace falta. Porque hay recursos en el depósito de Dios. ¿Qué me hace falta? ¿Qué materia prima espiritual me hace falta? ¿Me hace falta oración? ¿Me hace falta más oración? ¿Me hace falta más integridad en mi corazón? ¿Me hace falta más paciencia? ¿Estoy reaccionando demasiado rápido? ¿Qué me hace falta? ¿Me hace falta templanza? ¿Me hace falta humildad en el corazón? Todavía como que el orgullo medio me trae ahí controlado. ¿Me hace falta honestidad? ¿Me hace falta fe? ¿Qué materia prima me hace falta para tener lo necesario para poder terminar esta carrera en Cristo Jesús? Una vez más, en el depósito de Dios hay recursos abundantes para que echemos mano de todo lo que necesitamos. Los tiempos, hermanos, que estamos viviendo son tiempos difíciles y creo que se van a poner más difíciles y que requerirá
nuestro corazón requeriremos cada uno de nosotros de caminar en fe, en integridad, y que requeriremos de caminar en la voluntad de Dios. Y hermanos, estamos cada uno de nosotros siendo testigos de la crisis que estamos viviendo. Crisis financiera, crisis espiritual, crisis moral, crisis económica, crisis política. Se está desplomando delante de nuestros ojos. Todos estamos siendo testigos de lo que está pasando en estos últimos días. Y hermanos, esto no es un juego. Las cosas se están poniendo serias. Y nosotros, juntamente con las cosas, tenemos que tomar seriedad en nuestro caminar con Cristo. No solamente somos nosotros, tenemos familia, por quien levantarnos a pelear, por quien levantarnos y determinarnos a seguir a Cristo. Nuestra determinación por Cristo, hermanos, será probada fuertemente en estos últimos tiempos. Y una vez más le voy a repetir estas palabras: necesitamos estar preparados. Lucas 14, 31 al 33. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en el ámbito espiritual, esto se puede hacer. ¿Cuántos ejércitos poderosos no se han enfrentado? Y de repente un ejército se da cuenta que no puede contra el otro. ¿Y qué hace? Saca la bandera blanca y pide condiciones de paz. Pero hermanos, en el ámbito espiritual nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos pedir condiciones de paz a nuestro adversario, el diablo, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. La carne nos hará la guerra y el enemigo nos hará la guerra. Si él nos mira en la condición de ser devorados, él no va a tener misericordia de nosotros. Está el reino de las tinieblas, está el reino de la luz. Pero con Cristo somos mayoría y en Cristo somos más que vencedores. Y con Cristo todo es posible. Entonces, la única forma de vencer la carne y de vencer al enemigo, ¿cuál es? Sometiéndonos a Cristo y a determinarnos vivir para Él. Dice la palabra de Dios: sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de vosotros. Pero primero necesitamos someternos a Dios. Si nosotros no nos sometemos primeramente a Dios, hermanos, no lo podremos hacer correr tan fácilmente. No huirá tan fácilmente. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Para concluir, viene a mi memoria la diligencia y la determinación por Cristo de José. José se determinó por Cristo en circunstancias muy difíciles. Primeramente lo vendieron. Había sueños, había una relación con Dios, de su corazón al corazón de Dios. Dios le daba sueños. Sus hermanos lo venden. Es vendido como esclavo. Y bien pudo decir, pasaron años. Y bien pudo decir, ¿para qué sigo a Cristo? ¿Dónde estaban los sueños? En aquella esclavitud donde estaba. Pero siguió determinado por Cristo. Lo lleva y lo pone el Señor en aquel palacio, en el hogar de Potifar, con una hermosa mujer, la señora de su casa. Yo me imagino que esa mujer era muy hermosa, que sus perfumes eran los mejores perfumes, sus atavíos, los mejores atavíos para seducir, para provocar. Y siendo
José, un joven en toda su fuerza, en todo su vigor. Llega aquella mujer y lo seduce. ¿Y qué hace este joven? Con luchas internas, con luchas fuertísimas de su carne, este hombre huye de la tentación, huye de las manos de la seducción. Allí en el lugar secreto, en el lugar oculto, donde Potifar no lo miraba, donde aparentemente nadie lo miraba, él y ella, él huye. ¿Por qué? Porque su corazón estaba determinado por Dios y él muestra fidelidad en su acción. Sus acciones lo llevaron a una prisión, lo llevaron a pagar un delito que no cometió. Lo llevaron a que enemigos se levantaran atestiguando falsedad en contra de él por causa de la determinación que él tomó. Él muestra fidelidad, él muestra carácter, él muestra integridad y él muestra determinación por Cristo. Pero déjeme decirle que si él no hubiera estado durante ese tiempo conectado en su corazón con Cristo, él no hubiera podido resistir la tentación y el desafío que le llegó. Hay un precio por seguir a Cristo. El Señor lo saca de la prisión y lo pone en lugar alto y lo honra. Por cuanto él honró a Dios, Dios lo levanta y lo honra a él delante de sus mismos enemigos. Porque Dios honra la fidelidad, porque Dios honra el carácter y la determinación que el Hijo de Dios toma por seguir a Cristo. Gálatas 2:20, hablando Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En otras palabras, ya no vivo para mi voluntad, ya no vivo para mis deseos. Vivo para Cristo. Y Él tiene muy en claro aquí. A veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nos olvidamos del galardón que está reservado para nosotros. A veces nos olvidamos de la corona que el Señor tiene para aquellos que venzan las presiones de este mundo. Pero Pablo lo tenía claro, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. ¿Qué le costó a Pablo seguir a Cristo? Primeramente le costó su voluntad, rendir su voluntad a Dios. Y después, ¿qué le costó? Persecución, naufragios, prisiones, peligros, cansancio, desvelo, rechazo, hambre, traición, vituperio y aún la misma vida. Pero él parte de aquí, de esta tierra, con estas palabras: he peleado la buena batalla de la fe. He caminado la carrera, he peleado la fe. En otras palabras, he vencido. Terminé la carrera. La terminé en fe. Ojalá que nosotros podamos pronunciar las mismas palabras de Pablo. Dios nos está llamando. La noche está avanzada. Hermanos, Dios nos está llamando a una determinación por Cristo.
les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y me incluyo yo, a que nos esforcemos, a que peleemos esta batalla de la fe, a que determinemos en nuestro corazón seguir a Cristo. No es fácil. A veces habrá lágrimas, habrá dolor, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejará, no nos desamparará, nos dará la gracia de que cada día derramará de su misericordia y de su gracia para habilitarnos, para llevar a cabo lo que nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Le invito, mi hermano amado, a levantarse por su familia. Le invito a levantarse por aquellos que ama. Le invito a perseverar en fe, en la fe en el Hijo de Dios que nos ha llamado, que nos ha comprado a precio de sangre. Si hay alguien que se ha apartado, si hay alguien que ha estado caminando de la forma que no ha sido correcta, que no se ha afirmado en su corazón, este es el día, este es el tiempo de afirmarnos. Nos habla el Señor a todos. Hay áreas de nuestras vidas que necesitamos afirmar en Cristo. Y este es el día que hizo el Señor para rendir al Señor nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros temores, aquellas áreas que nos han costado. En Cristo todo es posible. Y Él nos dará la gracia y Él nos dará la fuerza para que nosotros podamos terminar esta carrera. Allí donde está usted, le pido que se una a mí y que hagamos una oración pidiendo la ayuda de Dios. Bendito Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias por tu palabra. Señor, nos has hablado. Me has hablado a mí primeramente. Hay áreas que necesitan ser reforzadas en mi vida, rendidas a ti, Señor. Áreas que se interponen en darte a ti el primer lugar que a ti te pertenece, para que tú puedas, Señor, hacer esa obra, avanzar en mi vida. Hay áreas en cada uno de mis hermanos en las cuales tú quieres obrar y trabajar. Señor, queremos ponernos en tus manos y reconocemos que sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor. Atráenos hacia ese lugar de oración. Atráenos hacia esa búsqueda de tu presencia. Señor, que podamos buscarte verdaderamente, hacer ese tiempo que necesitamos para buscar tu rostro en oración, para buscar tu palabra, para conocerte, que tu palabra, Padre bendito, habite en nuestros corazones y que sea una antorcha encendida para nuestros pies. Porque conocer tu palabra es conocerte a ti, porque es tu palabra la que revela las obras del Espíritu a nuestro espíritu, Señor. Por medio de tu palabra nos hablas. Ayúdanos, Señor, a que nos acostumbremos a abrir ese libro, Señor. Ese libro sagrado donde tú nos das las instrucciones para caminar rumbo al reino de los cielos. Señor Jesucristo, en tus manos nos ponemos. Límpianos, lávanos, perdónanos, Señor, porque no hemos sido diligentes en muchas áreas de nuestra vida, porque no hemos aprendido a rendirte a ti, Señor, aquellas áreas que has pedido. Tú quieres obrar ciertamente en nuestros corazones. Quieres, Padre bendito, hacer florecer la obra de tus manos en cada uno de nosotros. Prepararnos, capacitarnos para los desafíos que vienen por delante. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos encomendamos. Guarda a cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran. Guarda sus hogares, matrimonios, familias. Que tu sangre preciosa nos cubra, que seamos guardados y preservados en ti, Señor. Declaramos la obra de tus manos, declaramos victoria en tu nombre, sensibilidad en nuestro corazón, para que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos, amados hermanos. Un gran abrazo para cada uno de nosotros, que la paz del Señor Jesucristo
sea con ustedes y que el Señor continúe fortaleciendo sus vidas, sus familias, y que podamos seguir juntos avanzando en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Dios los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.